Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar con este teórico de atención paliativa en la enfermedad renal crónica avanzada. Mi nombre es Natalia Bernardi, coordino la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Clínicas y soy la coordinadora de la Diplomatura de Cuidados Paliativos del Adulto. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que vamos a tener en esta clase entonces? El primer objetivo de aprendizaje va a ser conversar un poco sobre la integración entre los cuidados paliativos y la nefrología a modo de contexto histórico. Vamos a valorar también lo que son la identificación de los pacientes con enfermedad renal crónica con necesidad de atención paliativa. Vamos a hacer un pantallazo sobre los aspectos específicos de la enfermedad renal crónica avanzada. Vamos a hablar de la evaluación multidimensional en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, del manejo de los síntomas específicos, específicamente del dolor y del prurito. Y también vamos a hablar algo de los aspectos éticos de la planificación compartida de la atención. En el año 2018 se publica este manual de cuidados paliativos en enfermedad renal crónica avanzada, que es el producto de muchos años de trabajo interdisciplinario en conjunto entre la Sociedad Española de Nefrología y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. ¿Qué estaba pasando en Uruguay con respecto a este tema? Mientras los españoles publicaban este manual, que es la bibliografía que vamos a recomendar y vamos a compartir en la plataforma, en el 2018 nosotros empezábamos a trabajar en la integración de los cuidados paliativos y la nefrología a través de una invitación a participar en una mesa del Congreso Uruguayo de Nefrología desde nuestra unidad en el año 2018. Ha pasado mucha agua debajo del puente. En el año 2021 decidimos hacer un trabajo con los estudiantes de quinto año de medicina, que en lo que tiene que ver con la toma de decisiones en enfermedad renal crónica avanzada y cuidados paliativos. En el 2022 trabajamos en el Congreso Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, donde presentamos de forma oral este mismo trabajo. También continuamos con las monografías y con trabajos vinculados a la carga sintomática y la necesidad de atención paliativa en pacientes en tratamiento dialítico crónico. Y participamos en el año 2022 también en el Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos, en una mesa de cuidados paliativos renales, en conjunto con el doctor Alberto Alonso, quien es el autor del manual de cuidados paliativos renales. En el año 2023 volvimos a tener una mesa en el Congreso. En el año 2024 comenzamos con el comité de acogida en el Hospital de Clínicas y este año participamos en el Congreso Uruguayo a través del mismo tema. Desde el 2024 que estamos trabajando en un protocolo en toma de decisiones con la unidad de nefrología y entre la unidad de nefrología y de cuidados paliativos del Hospital de Clínicas. ¿Cuál es el punto de partida? Entonces, definir primero la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se define como la disminución de la función renal que se expresa siempre a través de un filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto o presencia de daño renal persistente a través de alteraciones distintas del sedimento que estén presentes durante al menos 3 meses. Esta es la definición de la CADIGO 2009. ¿Para qué traigo esta definición? Para recordar siempre que es muy importante estimar el filtrado a través de fórmulas y no quedarnos con el valor de creatinina aislado, ya que podemos tener un valor de creatinina casi normal sabiendo que es un mal parámetro para evaluar función renal, por lo cual les paso este link que tengan a mano para que ustedes puedan hacer la conversión de la creatinina, que es insuficiente como indicador de la función renal, para evaluarlo a través de fórmulas como el CKD-EPI y el MDRD. Entonces hablamos de enfermedad renal crónica y sus estadios, donde vamos a hablar de ERCA, de enfermedad renal crónica avanzada, en los estadios renales 4 y 5, o sea, con un filtrado glomerular menor a 30 mililitros minuto. ¿Qué dice la herramienta NECPAL vinculada a la identificación de los pacientes con necesidades paliativas, específicamente en la enfermedad renal crónica? Bueno, ustedes como la conocen ya esta herramienta que tiene muchas esferas generales en lo que tiene que ver con indicadores generales de progresión, en dependencia severa, en aspectos psicosociales, en la multimorbilidad. Todos estos lo evaluamos y después tenemos criterios específicos de enfermedades avanzadas, donde en el último ítem está la insuficiencia renal crónica, cuando hablamos de pacientes con un filtrado glomerular menor a 15, en pacientes que no son candidatos al tratamiento sustitutivo, a trasplante con rechazo, o pacientes que que se plantea fin de diálisis o fallo del trasplante. Sin embargo, este criterio bastante específico
resulta que en la práctica queda muy acotado, por lo cual desde hace mucho tiempo que se está trabajando, hace varios años, y desde la publicación del manual de cuidados paliativos renales, en lo que tiene que ver con este modelo que ustedes ya conocen de los triángulos invertidos, donde evaluamos los modelos que conviven curativo y paliativo, o sea, pacientes que están en diálisis o pacientes que están trasplantados, sabiendo que estos pacientes pueden tener fallo del trasplante, fallo de la modalidad de diálisis, etcétera, para llegar a la etapa que es la suspensión de la hemodiálisis en algún momento, si lo requiere, y la salida de diálisis, lo que eso implica un fallo y la muerte inminente, ¿verdad? Entonces trabajamos en este modelo temprano de lo que son los cuidados paliativos renales, donde los dos modelos conviven, o sea, los cuidados de nefrología con los cuidados de los paliativos. Entonces, entrando en lo que son las modalidades de tratamiento de enfermedad renal crónica avanzada, conocemos lo que es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal, y en el medio viene a surgir lo que es esta nueva mirada del tratamiento conservador. ¿Cómo definimos tratamiento renal conservador? Se define como el plan de cuidado integral cuyo objetivo principal es retrasar la progresión de la enfermedad y tratar las complicaciones asociadas sin el uso de técnicas de sustitución renal, con un enfoque en mejorar calidad de vida de los pacientes. Así lo define el manual CEN-SECPAL del año 2019. Entonces, si vemos estas gráficas, vemos que a la izquierda tenemos las gráficas de lo que son las trayectorias de enfermedad en función de cada modelo. Como ustedes saben, la primera gráfica hacia arriba a la izquierda es el modelo de lo que es una enfermedad oncológica, ¿verdad? Donde tenemos una larga etapa de estabilidad hasta que en un momento hay una declinación y ahí es donde entrarían los cuidados paliativos. En la segunda vemos los modelos de insuficiencia de órgano avanzada, donde tenemos en empujes, declinaciones de la enfermedad, descompensaciones, y un modelo que va declinando, que ahí sería donde estaría la enfermedad renal crónica por su modelo de enfermedad no oncológica, y en el último tenemos la fragilidad. Pero si miramos las curvas de sobrevida que describieron en el año 2011 estos autores vinculados al performance status, vemos que el patrón funcional del paciente con enfermedad renal crónica avanzada conservador tiene un modelo muy similar, una trayectoria, una gráfica muy similar a los pacientes oncológicos, por lo cual deberíamos tratarlos como tales. O sea, como pacientes que van a tener una trayectoria similar a los pacientes con cáncer. ¿Quiénes son los que están, los que son pacientes que podemos evaluar o pensar que sean candidatos a tratamiento renal conservador? Bueno, están los pacientes con clara indicación de terapia renal sustitutiva, pero que rechazan esta terapia, los pacientes que tienen criterios claros de no incluirse en terapia renal sustitutiva, y los pacientes que en el medio tenemos que de indicación dudosa a la terapia renal sustitutiva por edad avanzada, deterioro funcional, desnutrición, comorbilidad. Y dentro de esto tenemos que tener estos aspectos presentes: la edad mayor a 75 años, la comorbilidad, o sea que tenga una comorbilidad alta, el índice de Charlson mayor a 5, el deterioro funcional, con un performance status mayor o igual a 3 o palliative performance scale menor a 40%, el estado nutricional que tenga declinación con caquexia, anorexia y albúmina menor a 2,5, que haya presencia de síndromes geriátricos múltiples, que haya demencia o deterioro cognitivo y que tengan una pregunta sorpresa negativa. Entonces, estos pacientes, los que sobre todo tienen indicación dudosa de terapia renal sustitutiva, o sea, entrar a diálisis, a hemodiálisis o diálisis peritoneal por edad avanzada, deterioro funcional, etcétera, se benefician de lo que es la reunión de acogida o reunión de comité de acogida, donde se hace en consenso con el paciente, la familia, el equipo interdisciplinario, nefrólogo tratante, psicólogo y paliativista, una deliberación ético-clínica donde se informan adecuadamente todas las opciones de tratamiento, las ventajas e inconvenientes de cada técnica y lo que se plantea en calidad de vida en tratamiento renal sustitutivo o manejo renal conservador. Allí vemos entonces a la derecha una foto de una de nuestras primeras reuniones de acogida que tuvimos acá en el Hospital de Clínicas con el equipo multidisciplinario. Entonces, entrando en la deliberación ético-clínica, tenemos que tener clara la escalera de planificación anticipada de cuidados, que hemos trabajado mucho con este modelo escalonado, Laguna Advance, donde vamos a tener con un primer escalón la exploración del conocimiento de la enfermedad y los valores del paciente en esta reunión. En el segundo escalón vamos a compartir las decisiones y los objetivos de cuidados y vamos a planificar una estrategia para el final de vida, siempre teniendo en cuenta la historia de valores del paciente y la red de apoyo sociofamiliar.
Yendo entonces a la escalera específica en la enfermedad, en el modelo de enfermedad renal crónica avanzada, tenemos que en el primer escalón podemos hacer preguntas como estas. ¿Cómo define calidad de vida este paciente y la familia? ¿Valoraría más su calidad de vida o cantidad de vida? ¿Vivir más aunque empeore la calidad? Hay que explicar que el paciente comprenda lo que es la situación clínica de la enfermedad renal crónica avanzada. En el segundo escalón, donde está la toma de decisiones, hablamos de la actuación terapéutica y del lugar de cuidados. ¿Sabe lo que es la terapia renal sustitutiva y lo que significa? ¿Sabe qué consiste el tratamiento conservador? ¿Se ha planteado la posibilidad de abandonarla en caso de que esté en tratamiento renal sustitutivo? ¿Y en qué circunstancias lo haría? Y en el tercer escalón, más avanzado, sobre la toma de decisiones para la estrategia de fin de vida, preguntar la preferencia de la retirada de la terapia renal sustitutiva, si quieren que se haga en hospital, en domicilio, ¿tá? O en unidades de media estancia, y en caso de que existiera sintomatología refractaria, explicar lo que es la sedación paliativa y si el paciente lo desearía. Yendo entonces a lo que es las necesidades multidimensionales en la enfermedad renal crónica avanzada, recordar siempre que vamos a hacer la historia clínica integral con la valoración biomédica o biofísica de la enfermedad, específicamente la trayectoria, la enfermedad. Estos pacientes recuerdan que tienen un largo recorrido, se pueden trasplantar una, dos o tres veces, falla de trasplante, inmunosupresión vinculada a los inmunodepresores vinculados al trasplante renal, que hayan estado previamente al trasplante en hemodiálisis, que hayan tenido falla del sistema de vascular, que se haya intentado diálisis peritoneal. O sea que tenemos que conocer toda esa historia que muchas veces es muy compleja, tediosa y lleva muchos años de vueltas. Digamos que tenemos que saber en qué estamos. Todo lo que es la evaluación física, o sea, la carga sintomática, la evaluación funcional, la evaluación cognitiva y psicoemocional, la evaluación sociofamiliar y la evaluación espiritual. ¿Cuáles son los aspectos específicos que tenemos que saber y que exceden a este teórico? Esto está en la bibliografía, cada uno de estos ítems es un capítulo de los manuales, pero lo tenemos que saber manejar los aspectos básicos. Entonces los traigo aquí para que ustedes los tengan presentes. Siempre debe haber un control del balance hidrosalino, lo que tiene que ver con pacientes que están generalmente con disminución de la diuresis o liguria, pero que también pueden tener sobrecarga de volumen. Tenemos que tener en cuenta los trastornos del equilibrio ácido-base, concomitantes a la enfermedad renal crónica, la presencia de acidosis metabólica y su tratamiento. También tenemos que tener en cuenta los trastornos del metabolismo óseo-mineral, todo lo que genera la enfermedad renal crónica en el metabolismo óseo, la hiperfosforemia, la hipocalcemia, el hiperparatiroidismo secundario. También tenemos que aprender a manejar el potasio y tener en cuenta que estos pacientes tienden a la hiperpotasemia, y esto requiere un tratamiento específico. El manejo de la anemia, que va de la mano con la enfermedad renal crónica, con la evaluación de la ferropenia y de la posibilidad de necesidad de agentes estimuladores de la eritropoyesis. Y también el manejo de la hipertensión en estos pacientes que tienen una dificultad en el manejo del volumen. En cuanto a algún aspecto específico, el control del balance hidrosalino es fundamental porque estos pacientes tienden a la oliguria y a la sobrecarga de volumen, por lo cual debemos hacer planillas donde se evalúe el control de la ingesta, cuánto ingresa y cuánto egresa en este paciente. Tener en cuenta, monitorizar la ganancia de peso y tener en cuenta la importancia de los diuréticos de asa de tipo furosemide en el síndrome cardiorrenal que puede estar presente. Para la valoración de la acidosis metabólica, recordar hacer gasometrías venosas. Para los trastornos de metabolismo óseo-mineral, sobre todo por los síntomas que pueden generar secundarios, monitorizar periódicamente la fosforemia y la calcemia. Para el manejo del potasio, también hay que pedir un ionograma. Y para el manejo de la anemia, hemograma y metabolismo del hierro. Por lo cual, lo que nosotros conocemos como tratamiento renal conservador es monitorizar activamente y proactivamente todos estos parámetros donde debemos sacar rutinas para clínica específica periódicamente. ¿Qué consideraciones debemos hacer vinculadas a la valoración física y la carga sintomática? Recordar que los pacientes con enfermedad renal crónica en terapia renal sustitutiva tienen una carga sintomática elevada y similar a la producida en los pacientes oncológicos, ¿tá? Sin embargo, siempre se encuentra infradiagnosticada e infratratada, lo que afecta negativamente la calidad de vida. Acá vemos una gráfica donde vemos en las barras negras de los pacientes que están en prediálisis y los pacientes que ingresaron a diálisis en gris, y donde vemos que cada síntoma, la prevalencia que tienen, y vemos que no hay una diferencia muy grande entre el paciente. Tenemos como el pensamiento mágico de que cuando el paciente entra a diálisis va a aliviar los síntomas, y sin embargo, vemos por los estudios que no.
Incluso algunos empeoran, como el dolor, la dificultad para dormir, cuando ingresan a diálisis, la depresión. Algunos bajan un poco, pero realmente no es significativo el cambio, y otros empeoran bastante, como la disnea, que disminuye un poco, pero las piernas inquietas aumentan la diálisis y, como dijimos, la debilidad, el dolor, etcétera. Acá hay un trabajo de la Kidney International que ya tiene sus años, del 2006, donde se hizo una valoración sobre la carga sintomática de los pacientes en diálisis. 507 pacientes se evaluaron, de los cuales 451 estaban en hemodiálisis y 51 en diálisis peritoneal. Con un promedio, una media de estar en diálisis de 3,4 años, y los pacientes contaban con una carga sintomática de 7,5 síntomas. Se comparó con el cuestionario de calidad de vida, Quality of Life, SF, y se vio que el ESAS, que es la herramienta que utilizamos en cuidados paliativos, es un método validado y simple para evaluar carga sintomática, por lo cual es el que recomendamos. Y tenemos uno que está específicamente desarrollado para lo renal, que es el ESAS-R, ESAS renal. ¿Cuál es la diferencia? Que se le agrega al formulario ESAS que conocemos el ítem prurito, que es un síntoma bien frecuente, bien prevalente en la enfermedad renal crónica, y las piernas inquietas. Yendo entonces a dos síntomas importantes y prevalentes que tienen que tener un manejo específico. El prurito, ¿ah? Que es un síntoma que es frecuente, que tiene una prevalencia variable, pero cuando está presente generalmente tiene una intensidad moderada a severa en los pacientes en hemodiálisis. Es un síntoma infradiagnosticado o infravalorado y tiene múltiples etiologías. Que no vamos a entrar en estos detalles de la fisiopatología, de por qué sucede, pero es multifactorial. Sobre todo lo que se ve generalmente es vinculado a las toxinas urémicas, al producto fosfocálcico elevado, a la cerosis, o sea, la sequedad de la piel, y debemos recordar que tenemos que hacer una correcta evaluación con escala SEVA. Hay un brief, en vez de brief pain inventory, un brief itch inventory, ¿tá? Y recordar que puede haber lesiones primarias y secundarias, y ante la duda hacer consulta con dermatología. ¿Cuál es el tratamiento que se plantea para el prurito? Bueno, hay insuficiente evidencia en eficacia y seguridad, pero siempre, como todo lo que nosotros sabemos hacer, es un tratamiento combinado, tópico y sistémico. En la guía de enfermedad renal crónica vemos que lo divide en cuatro: los cuidados estándar de la enfermedad renal crónica, que son más propios del nefrólogo, cuando el paciente está en conjunto, en seguimiento conjunto, pero que tienen que ver con la fisiopatología y con todo lo que dijimos de la evaluación de la paraclínica. Y los tratamientos los cuidados de la piel vinculados a la sequedad, hasta todo el tratamiento de la sequedad de la piel, y otros tratamientos que están establecidos como útiles y otros tratamientos. Dentro de ellos, los cuidados de la piel, recordarlo, con cremas emolientes, cremas de urea, minimizar el baño, el contacto con el jabón, ¿tá? Y después, en tratamientos farmacológicos, lo que se ha visto con cierta evidencia es el tratamiento con gabapentina o pregabalina, sabiendo que tenemos una limitación en la dosis por los pacientes con enfermedad renal crónica, y la paroxetina, la sertralina o un ISRS que se puede utilizar también el tratamiento del prurito. Yendo entonces al tratamiento del dolor, recordad que el dolor es muy prevalente, tiene una prevalencia del 60%. No hay muchas diferencias entre el paciente que está en diálisis o que no, o sea que el paciente que ingresa a diálisis no es que se le vaya a ir el dolor, al contrario, hay estudios que demuestran que empeora y aumenta a medida que progresa la enfermedad renal crónica, siendo muy frecuente en el último mes, 75%. Es generalmente moderado severo y hay un tratamiento siempre inadecuado, con una eficacia de analgesia de 35%, pero que se eleva a los pacientes sin tratamiento a 75%. Entonces, ¿cuáles son los fármacos opioides que nosotros debemos utilizar para el dolor en enfermedad renal crónica avanzada? Los primeros dos, que son los que tenemos en nuestro país, el fentanilo y la metadona, son los opioides de elección en la enfermedad renal crónica porque se metabolizan por el hígado y no tienen metabolitos activos. Después, las guías plantean con precaución de dos opioides que nosotros no tenemos, de los mayores, oxicodona e hidromorfona, y los que no se deben utilizar en la enfermedad renal crónica avanzada, como ya saben, es la morfina. La meperina no la tenemos disponible en Uruguay. Siempre, como siempre, evaluar antes de tratar y hacer una correcta evaluación porque la fuente de dolor de la enfermedad renal crónica es multifactorial. Hay etiología
musculoesquelética, lo que tiene que ver con la osteodistrofia renal, la osteomalacia, la artrosis, es un dolor nociceptivo, pero también hay dolor vascular por insuficiencia arterial periférica, por arteriolopatía urémica calcificante, y este dolor es un dolor nociceptivo y neuropático, es un dolor mixto. También están las polineuropatías periféricas, que son bien frecuentes en la enfermedad renal crónica, como el síndrome del túnel carpiano, las mononeuropatías, dolores neuropáticos, la polineuropatía periférica clásica de la enfermedad renal crónica en guante y en calcetín. Y también agregamos el dolor procedimental vinculado a los procedimientos, fístulas arteriovenosas, fístulas que se demuelen, vía venosa central y catéteres. Entonces, acá tenemos una escalera analgésica modificada para la enfermedad renal crónica, donde vemos que en el primer escalón los AINES no son de elección, tenemos que utilizar el paracetamol y tener en cuenta que si tiene un filtrado muy bajo, menor a 10, hay que reducir la dosis con una dosis máxima de 3 gramos día. En el segundo escalón, el tramadol puede ser utilizado con precaución, hay que aumentar el intervalo de administración, o sea que darlo cada 8 o cada 12 horas, recordando que la dosis máxima es 50 miligramos cada 8 o cada 12 horas, dependiendo del filtrado. Y en el tercer escalón, como decíamos, el fentanilo y la metadona son los opioides de elección. Recordar que tenemos que tener monitorización estrecha y que no podemos y debemos evitar la morfina. Dentro de los coadyuvantes, los anticomiciales, la gabapentina y la pregabalina, que también se utilizan para el prurito. Recordar que hay que ajustar a la función renal, utilizar un 30% de la dosis habitual e iniciar con dosis de 100 miligramos en dosis única nocturna, lo cual nos limita por la cápsula que tenemos en Uruguay de la gabapentina, recordando que la dosis máxima es 300 miligramos en una o dos tomas. En cuanto a la pregabalina, también utilizar 30% de la dosis habitual, iniciar con 25, o sea que tiene que ser ranurada o birranurada, en una dosis única nocturna y la dosis máxima 75 miligramos, nunca sobrepasar esa dosis. Y en cuanto a los antidepresivos, del tipo inhibidores de la recaptación de serotonina comunes y también los duales, como la venlafaxina y la duloxetina, hay que acordarse que estamos también topeados por la función renal, ¿no? La dosis de inicio de la venlafaxina es 37,5 por la noche, con incrementos de 37,5 días, dar en dos tomas cada 4 o 5 días según respuesta y no sobrepasar los 150 miligramos día. La duloxetina no está recomendada en la enfermedad renal crónica avanzada, aunque no es necesario ajustar en insuficiencia renal leve o moderada. Aquí tenemos otra versión de la escalera, escalón 1, que también aparece el metamizol, que es la dipirona. En el escalón 2, como dijimos, y en el escalón 3, el fentanilo en sus formas y metadona. Y acá hay es de otra guía que ahora se las voy a dar para la parte de bibliografía de las Islas Baleares, donde habla específicamente como del ajuste según el filtrado glomerular, porque incluso hasta la metadona y el fentanilo, con filtrados muy bajos, menor a 10, también hay que ajustarlos. Esto es de la guía para el tratamiento conservador en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada del 2015 de las Islas Baleares. Y aquí dejo la bibliografía recomendada, estas dos guías, tanto la guía SEN-SECPAL del doctor Alberto Alonso y la guía que les mencionaba anteriormente de las Islas Baleares. Muchas gracias.